Argentina, desde México hasta Chile y Argentina, promocionando programas de desarrollo en zonas desfavorecidas o para sectores de población desfavorecidos. Obviamente en estos planes, en estos programas de desarrollo, muy de la mano de instituciones educativas en muchas ocasiones, no todas las que uno desearía, pero efectivamente me encuentro con una mirada externa, si se quiere, al objeto, al concepto del aprendizaje de servicio que es en las instituciones educativas, que es lo que se está reflexionando particularmente en esta mesa. Así que digo que me sentía un poco sorprendido porque pensé que la invitación iba a ser al acto de apertura o cierre y no a una cuestión tan técnica. Pienso que muchas personas de aquí que tienen años de reflexión sobre este tema podrán hacer el análisis mucho más rico de lo que yo puedo volcar, pero creo que la intención, al menos de los organizadores, era justamente en este espacio provocar un diálogo desde una mirada externa, es decir, desde alguien que no está parado en una institución educativa, alguien que está trabajando programas de desarrollo, que está trabajando sobre situaciones, tratando de buscar soluciones sociales, llamémoslo así en términos muy generales, y que vea las escuelas un poco desde afuera, y que pueda decir desde afuera, digamos, qué es lo que significa esta posibilidad del aprendizaje de servicio desde las instituciones educativas, sean escuelas o universidades. Así que espero que este breve análisis pueda servir de algo. Si no sirve de algo, es pura y exclusiva responsabilidad de la profesora Tapia y del profesor Ochoa, que están aquí presentes. A ver, para ordenar un poco estos aportes, se me ocurría, discúlpenme el vicio de profesión de la filosofía, que no me lo puedo sacar de encima, ordenar estos comentarios en torno a tres preguntas fundamentales. ¿Qué entendemos por institucionalizar? Programas de aprendizaje y servicio en las instituciones educativas. Segundo, ¿para qué institucionalizamos? Y el tercero, el cómo. ¿Cómo institucionalizamos? Entonces, ¿qué y por qué? ¿Para qué y cómo? Vamos por la primera. ¿Qué entendemos por institucionalizar experiencias de aprendizaje y servicio en instituciones educativas? Bueno, aquí les confieso, analizando las experiencias y alguna literatura que los amigos de CLAIS me pasaron, es difícil encontrar una definición precisa acerca de qué significa institucionalizar prácticas de aprendizaje y servicio, programas de aprendizaje y servicio en instituciones educativas. A lo que más me animaría es a una caracterización por vía negativa, es decir, quizá no tengamos una definición muy precisa, pero sí nos sirve este término institucionalizar prácticas para distinguir un determinado tipo de intervención que nos separa que nos aleja de la posibilidad de un tipo de prácticas, que de hecho está enunciada en el título de la mesa. Dice, de las acciones espontáneas a las políticas institucionales. Es decir, institucionalizar es un proceso que nos aleja de prácticas aisladas, espontáneas, contingentes, es decir, que pueden estar o no estar dentro de una institución educativa. Y la palabra o los procesos de institucionalización son aquellas que nos ubican en un escenario lejos de ese espontaneísmo y ese aislamiento, quiere decir que son prácticas recurrentes, que son prácticas que no están aisladas, sino que están integradas, o bien a procesos curriculares, o bien a procesos institucionales, y que no son contingentes, sino que son necesarias en la institución, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera caracterización, digamos, de lo que significaría institucionalizar. Lejos del espontaneísmo, lejos del aislamiento, lejos de la contingencia, muy insertos en la institución, muy integrados, con prácticas recurrentes, y lo que yo añadiría más, con una gran expectativa institucional y social sobre esa práctica. Y ahí hay una diferencia. Yo no me quiero ahora meter en la discusión eterna de sociólogos y psicólogos acerca de la diferencia entre organización e institución. Aquí hay bibliotecas enteras para que le interese el tema, que puede encontrar definiciones para todos los gustos. Pero lo que sí me parece, si hay una diferencia por la cual los organizadores de esta mesa prefieren hablar de institucionalizar prácticas y no simplemente de organizar prácticas de aprendizaje de servicio,
es para señalar justamente que lo que se busca, que esta es la diferencia entre institución y organización, que la institución tiene una serie de cuerpos normativos, cuerpos de valores, identidades institucionales que generan sobre la misma comunidad en la que está instaurada la práctica y en aquellos que están relacionados a ella una fuerte expectativa. Un grupo de señoras y señores, ¿por qué no?, jugadores de canasta, no lo llamaríamos una institución, sí lo llamaríamos una organización de jugadores de canasta, ¿no? Una institución, sabemos lo que es una escuela, es un hospital, es decir, una entidad con una misión de servicio hacia la comunidad que genera por parte de esa comunidad una serie de expectativas en torno a la calidad del servicio que debe prestar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de institucionalizar prácticas de aprendizaje-servicio y no simplemente de organizar prácticas? Yo creo que aquí la ambición, si se quiere, que me parece que está detrás del uso de este término, es reconocer que cuando las prácticas o los programas de aprendizaje en servicio se asumen plenamente, impactan en la naturaleza más profunda de la institución. Es decir, que no son simplemente acciones llevadas a cabo de una manera voluntarista, digamos, de buena voluntad, con fines determinados, sino que cuando se realizan de la manera más seria y profunda posible, impacta en el seno mismo de la institución. Y aquí es donde me viene inmediatamente a la cabeza, y esto es muy pertinente para quienes trabajamos en programas de desarrollo en América Latina, aquella vieja distinción que alguna vez hemos estudiado, que viene de la pedagogía de Pablo Freire, pero también de tantos otros, que nos ayudan a distinguir una institución educativa o bien como un factor de reproducción social o como un factor de cambio social. Es muy claro. La escuela es una institución de muy fuerte incidencia en el orden social. Esa incidencia puede ser usada o para reproducir el orden social existente o para transformarlo. No hay otro. Es cada institución y cada uno de los miembros de esa institución quien decide la suerte de esa institución. O la pone a trabajar en función de la reproducción del orden social existente, o lo pone a trabajar decididamente en su transformación. Me da la impresión que cuando hablamos de institucionalizar prácticas de aprendizaje-servicio, estamos hablando de una iniciativa que tiene como fin que la institución educativa recupere su naturaleza transformadora. No estamos haciendo aprendizaje y servicio para maquillar, para hacer marketing social, como recordaron aquí nuestras colegas de Kenia. La vocación, o al menos la intención del aprendizaje y servicio llevada hasta el máximo de sus posibilidades, es la transformación de la institución educativa en un factor de transformación social. Vamos al segundo punto. ¿Cómo? No, perdón, el segundo era ¿para qué? Para el cambio social. Tercer punto, ¿cómo? Aquí es donde yo me encuentro más flaco, digamos, porque mi experiencia dentro de las instituciones educativas es mucho menos rica de la que muchos de ustedes. Pero yo me animaría a decir algunas cosas que provienen más bien del campo de las organizaciones sociales, que son las con las que yo más trabajo, pero que me parece que se pueden establecer algunas relaciones, algunos vínculos, digamos, con las instituciones educativas. Yo diría un criterio general y tres criterios metodológicos. Un criterio general: evitar el efecto vacuna. Me explico. Para quienes conocen la teoría de Roland Barthes, ese gran pensador francés, filólogo y filósofo, que hablaba del efecto vacuna de los discursos.
¿qué decía Barthes? Decía, hay una tendencia general del discurso oficial, es decir, no estoy entrando en la campaña electoral argentina, ni mucho menos, el discurso oficial entendido como el discurso de que emana desde el poder, ¿no? Hay una tendencia del discurso desde el poder de adoptar terminologías del discurso instituyente, es decir, del discurso revolucionario, digamos así, ¿no? Justamente para inocular la capacidad transformadora del discurso revolucionario. Si yo desde el poder hablo de revolución, en realidad no provoco una revolución, evito que quienes quieran protagonizar una revolución puedan hacerlo. Eso es lo que Barthes señalaba, a mi juicio muy lúcidamente, con el efecto vacuna de los discursos. Yo creo que una cosa que debemos entonces a toda costa evitar, criterio general metodológico, evitar el efecto vacuna. ¿Y esto qué es? Una práctica de aprendizaje-servicio aislada, que remite solamente a la buena voluntad de algún grupo de docentes y de alumnos, es sin ninguna duda un paso adelante frente a una práctica institucional que permanece indiferente frente a los procesos, a las demandas sociales o los procesos sociales a los que debe enfrentar. Sin ninguna duda, vista de la generosidad, etc. Pero si esa misma práctica no tiende a institucionalizarse, entonces, atención, porque estamos delante del efecto vacuna. Es decir, la institución toma esa práctica y la muestra en foros internacionales, etc. diciendo, miren qué linda cosa que hacemos, y en el fondo no transformamos la naturaleza de la institución y no nos terminamos de comprometer con las grandes demandas sociales. Primera recomendación, entonces, evitar el efecto vacuna. Que el efecto vacuna puede producirse de muchos modos. Uno es el aislamiento, como lo que yo les señalé recién. Otro es el efecto contingencia, es decir, en algún momento lo hago, en algún momento no lo hago. Digamos, pero son toda una serie de prácticas que no terminan por interpelar la naturaleza propia de la institución. Esta tendencia, digamos, es lo que hace esta necesidad de interpelar a la institución, es lo que, aquí están las recomendaciones metodológicas, nos obligaría a pensar la institucionalización de las prácticas de aprendizaje solidario, aprendizaje de servicio solidario, desde el punto de vista de la transversalidad institucional. Ahí yo siempre estoy muy agradecido en ese breve paso que hice por el Ministerio de Educación de la Nación. Yo trabajaba en el equipo de contenidos básicos con Cecilia Braslaski, gran pedagoga argentina. Y Cecilia una vez desesperada me llama y me dice, mira, Juan Esteban, por favor, vos que venís de la filosofía, a ver qué podemos entender con esta cuestión de la transversalidad, ¿no? ¿Qué significa la transversalidad? Siempre se hablaba de aprendizajes transversales, contenidos transversales, prácticas transversales de las escuelas. ¿Qué hacemos con esto de la transversalidad? Y para mí fue muy interesante, porque me obligó a hacer todo un estudio comparado del currículum francés, del currículum británico, de referencias de otros países, cómo se usaba esta cuestión del término de la transversalidad. Y en realidad el que más me ayudó fue el trabajo, un artículo de un gran filósofo argentino, Carlos Cuyen, que también estuvo trabajando en temas de educación, sobre todo educación ética, y Cuyen hablaba ahí de 3 sentidos de la transversalidad, que a mí me marcaron mucho. En primer lugar, la transversalidad curricular, ¿no? Es decir, que todos los contenidos de enseñanza estén revestidos del carácter del aprendizaje-servicio, que puedan connotarse, resignificarse a partir de su disposición como instrumento para el cambio social. Obviamente esto suena como un ideal regulativo, pero como discutíamos con algunos compañeros en aquella época, ¿cómo hago para resignificar socialmente la teoría de los polinomios? Obviamente estamos hablando de tendencias, estamos hablando de procesos, digamos, que podrán ser aplicados
integrando en algunas cosas, una mayor, como señalaron en la experiencia de Chile, integrando más algunas disciplinas, progresivamente en otras, algunos que jugarán algún carácter instrumental en determinado proceso y otras que estarán imbuidas de lleno. Pero marca una tendencia, transversalizar curricularmente los contenidos en el aprendizaje-servicio. La segunda es la transversalización institucional, y ahí es donde me suena muy elocuente la experiencia de los compañeros de Córdoba. Es decir, en determinado momento, cuando la institucionalización de la práctica se lleva adelante y se lleva adelante de manera seria, eso te obliga a revisar las propias paredes de la institución. ¿Cómo atendemos las demandas de los que nos vienen a solicitar la silla de ruedas o la camilla de terapia intensiva? Tenemos que pensar los circuitos de comunicación dentro de la misma institución. Tenemos que revisar las reglas de autoridad y delegación. ¿Quién se va a ocupar de qué cosa? Digamos, ¿no? Y a lo mejor algunos roles cambian y hay que estar dispuestos con flexibilidad a ese tipo de modificaciones. ¿Cómo hacemos para que la escuela esté más atenta y más flexible frente al cambio de las demandas sociales que debe atender? Una escuela que transversaliza el aprendizaje-servicio llega a revisar sus paredes. ¿Qué dicen las paredes de esta escuela sobre el servicio que esta institución educativa presta a esta comunidad? ¿De qué hablan nuestras paredes? ¿De qué hablan nuestras relaciones institucionales? ¿De qué hablan nuestras celebraciones, nuestras fiestas? ¿De qué hablan el modo como organizamos las prácticas institucionales? Segunda, entonces, sugerencia metodológica, transversalización institucional. 2 minutos, gracias, creo que llego. Último punto, entonces, transversalización social. Creo que aquí los ejemplos son elocuentes. Yo creo que el aprendizaje-servicio llevado al máximo de sus potencialidades no solamente transforma las paredes de una institución educativa, sino que las rompe. Las rompe. Desde el aprendizaje-servicio se empieza a valorar cómo los espacios fuera de la escuela son lugares profundos de aprendizajes significativos. Y en segundo lugar, se aprende a valorar cómo las dinámicas sociales aparentemente externas a la institución aparecen profundamente mediatizando las relaciones, los conflictos y los logros de la propia institución. Ayuda a que escuela y comunidad se reconozcan, no digo que se integren más, sino se reconozcan como profundamente integrados. En ese sentido, yo creo que es muy valioso adoptar un sentido estratégico en la institucionalización del aprendizaje-servicio. A mí me llamó mucho la atención, muy gratamente, la presentación de la Universidad Católica de Temuco. Porque si hay algo que yo valoro mucho de toda organización, de toda institución que se presenta, es que no se presenta de manera aislada, cuando no se presenta de manera aislada, sino que lo primero que hace es decir, esto es lo que está pasando en mi región. Esta es la Universidad Católica que está aquí en Temuco, pero antes déjenme que les cuente qué es lo que está pasando en Temuco, que es la zona más pobre de Chile, que tiene esta presencia de población mapuche que condiciona la vida de la institución educativa, cómo la institución está abriéndose a ese multiculturalismo y de qué manera estas nuevas generaciones de personas que antes no han tenido formación universitaria en sus padres ahora tienen que abrirse esa posibilidad. Yo agradezco muchísimo cuando una presentación de un programa institucional parte de una lectura inteligente del contexto, porque esa es la base primordial para poder establecer una verdadera estrategia de cambio. No hay cambio si no hay una lectura inteligente del contexto en el que se trabaja. Si no hay cambio del contexto en el que se trabaja, volvemos al efecto vacuna. Y cuando hacemos eso, esa lectura inteligente del contexto en el que trabajamos, aún ahí hay una segunda opción en esta cuestión de la transversalidad institucional, que es la opción por el problema más significativo de la comunidad.
Para mí el ejemplo más valioso que vi, yo tuve la oportunidad de conocer el barrio de Kenia donde trabajan nuestros colegas, pude visitarlo. Y les puedo asegurar, cuando leí la experiencia me conmoví, porque no solamente trabajan en un lugar cuyas dimensiones son difíciles de imaginar para un latinoamericano, aún uno que está acostumbrado a trabajar en escenarios de pobreza extrema, sino porque la opción de la universidad no es solamente trabajar con los más pobres, sino con los más pobres de los pobres. Es decir, en ese escenario se trabaja con aquellos jóvenes que están en situación de conflicto con la ley y que por esa situación son aún discriminados dentro de esa comunidad ya enormemente discriminada. Eso, a mi juicio, da la más alta significación a esa experiencia de aprendizaje-servicio. Difícilmente uno puede permanecer indiferente después de presenciar la actividad de esas personas que trabajan en ese contexto y con esa opción. Siempre me acuerdo de esa frase de Zygmunt Bauman que decía que la calidad de un puente se mide en su punto más débil, ¿no? Y él decía, la calidad de vida de una ciudad debería medirse cómo trata a los que más sufren en esa ciudad, ¿no? Yo diría, la calidad de una experiencia de aprendizaje-servicio y su potencial transformador debería medirse también en qué medida está situada, está parada en la llaga social más profunda. Yo estuve trabajando hace muy poco tiempo en Monterrey, México, una de las ciudades más golpeadas por la situación de violencia en México. Ustedes saben, en los últimos 6 años, más de 50.000 muertes en México, más de 20.000 desaparecidos. Estuve trabajando con una hermana, la hermana Consuelo Morales, una especie de Marta Peloni mexicana, esas hermanas con una profunda vocación de trabajo con los últimos, trabajando justamente con familiares de desaparecidos y ayudando a los familiares de desaparecidos a empezar a recorrer el camino de la justicia, una justicia que está muy lejos de poder atender esa realidad. Gracias al trabajo de la hermana Peloni, en México, de la hermana Consuelo Morales, en México se ha instaurado por primera vez la figura penal de la desaparición forzada de personas. Ahora, ella, desde su lugar, amenazada, con todas las cosas que ustedes pueden imaginarse, atiende con sus 4 voluntarios 20 casos de desaparición y ha encontrado un procurador que ha habilitado, digamos, sus investigaciones. La ciudad de Monterrey es una ciudad caracterizada por instituciones universitarias de la más alta excelencia, que figuran en todos los rankings universitarios, universidades top ranking, digamos. ¿Dónde están esas universidades? Algunas de las cuales yo conozco y hacen, algunos de ellos, un muy buen trabajo de capacitación informática para jóvenes en zonas periféricas. Mi pregunta es, si esta llaga social de 20.000 desaparecidos, que es la llaga más profunda de la vida de la ciudad, está ajena a las prácticas universitarias, ¿no se corre el riesgo que aún aquellas prácticas llevadas adelante con buena voluntad sean efecto vacuna, que no nos lleva a ver dónde está el factor importante de disolución de los vínculos sociales? Con esto cierro. Yo veo 2 urgencias, si me permiten una mirada muy global en América Latina, desde México a Argentina, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el déficit de cohesión social provocado por la disolución de los vínculos, con una fuerte incidencia en el caso de México y Centroamérica, pero lamentablemente como una mancha de aceite que se viene extendiendo sobre el resto de la región, por lo que algunos autores llaman la narcocultura, las narcorealizaciones. 50.000 muertos en México, no sé si sumamos todos los de Centroamérica. El incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana,
Brasil, en Colombia, que habla en nuestras propias ciudades, no quiero hablar del contexto argentino. Pero estamos frente a una crisis humanitaria. Pregunta: ¿qué lugar ocupan nuestras instituciones educativas frente al cambio y las necesidades de la transformación social? ¿Qué lugar ocupan frente a la crisis humanitaria? Segunda consideración, la crisis ambiental. No, yo no quiero suscribir discursos apocalípticos, pero es cierto que estamos enfrentando todos juntos, como humanidad, una crisis ambiental. El calentamiento global no es cuento. Y esto produce consecuencias que justamente las padecen los más pobres, por razones que sería largo analizar ahora. Es una urgencia planetaria. ¿Qué lugar ocupan nuestras instituciones educativas frente a la crisis ambiental? ¿Hablan nuestras paredes? ¿Habla nuestro ordenamiento institucional? ¿Hablan nuestras prácticas cotidianas de esto? ¿Sí? Vamos. ¿No? Ojo al efecto vacuna. El aprendizaje-servicio, la institucionalización del aprendizaje-servicio es una oportunidad para que recuperemos nuestra vocación de transformación social. Gracias.